La semana pasada comenzamos hablando de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 15. Hablábamos de Bethesda, ¿se acuerdan? Y hablábamos cómo un hombre pasó 38 años en una situación de paralítico. Decimos, no lo dice la palabra así, pero porque el Señor le dice al hombre, levántate, toma tu lecho, anda. Un hombre que andaba en Bethesda. ¿Alguien se acuerda qué significa Bethesda? Exacto, amén. Casa de misericordia. Beto significa casa. Bethesda, misericordia. Casa de misericordia. Hablaba de los diferentes tipos de Betos que hay en toda la Biblia y cómo fue que el Señor vino a este lugar, a este estanque y rompió con ese molde del movimiento del agua y sana a este hombre de 38 años en la casa de misericordia. Y no había estado estancado en esa situación, ¿no? 38 años viniendo a la casa de misericordia y no hallando misericordia. Wow, eso es algo impactante. Era el día de la fiesta y el Señor llega hasta ahí y escoge a este hombre que ya tenía 38 años, quien se estaba quejando porque nadie le ayudaba a meterse al agua cuando el movimiento del agua sucedía. Y sabíamos que esto en sí, ese movimiento del agua, es algo que hay varias tesis respecto a esa situación. Pero hoy seguimos adelante y si usted lee ahí en su hoja, dice Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Él lo afirma. En este pasaje vamos a ver 3 puntos, el A, B y C. Y esta noche el hermano técnico allá atrás decía, ¿dónde está el PowerPoint, pastor? Yo le decía, no, y no hay PowerPoint, no, y lo que hay es esto. Y me dice, no, usted lo que me mandó sus notas. Y sí, estas son mis notas. Así es como yo estudio la palabra de Dios. Y para mí es importante, hermanos, que ustedes, cuando ustedes están haciendo su devocional y Dios le hable, que de alguna manera ustedes se hagan estudiantes de la palabra de Dios. ¿Qué hice aquí? Agarré el contexto de lo que nos tocaba, que es del versículo 16 al 30, del versículo 31 adelante, toma otro tema. Y entonces ahí lo detuve. En eso digo yo, ok, ¿cuál es la idea principal que va a ser el versículo 24? A veces está al principio, a veces está al final, a veces está en el medio. Y la idea principal la encajo en mi Biblia o en mi hoja de trabajo. Si le sube un poco más, por favor. De todo este pasaje, esta es la idea principal, el versículo 24. Les digo la verdad. Es interesante porque repite la frase. Yo encajo, porque es la idea principal, la encajo aquí también. Les digo la verdad. En Reina Valera digo, a la verdad os digo, dice la Reina Valera. Sinceramente le estoy diciendo esto. Pongan atención a lo que les voy a decir. Eso es lo que quiere decir. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Subrayé la palabra escuchan porque es clave. Hablaron del fundamento, lo que escuchan y lo que no escuchan. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. En sí la idea principal se quebranta en 3 segmentos. El uno es que el Señor comienza llamándonos la atención a lo que va a decir, que lo hace varias veces en su vida. Luego nos hace una diferencia entre el que escucha y el que no escucha, el que cree y el que no cree. No lo dice, pero eso es la implicación de lo que dice. Porque si el que no hace esto tiene una implicación. Todo lo que escuchan mi mensaje y creen en Dios, no solo lo escuchan, sino también lo creen, lo reciben, lo creen de Dios y que Dios lo envió a él como consecuencia por escuchar y creerlo, dice, tienen vida eterna. Lo opuesto de esto es lo que no escuchan y lo que no creen, no tienen vida eterna. Y más abajo él lo va a decir más claramente. Luego nos dice, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque creemos en Él, en su Hijo, que es el Hijo de Dios, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte
a la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Esta es la idea principal. Esto es doctrina, esta es la base de nuestra religión. Escuchar, recibir, creer en que el Hijo de Dios vino a darnos vida eterna en Cristo Jesús y que por ello no seremos condenados por nuestros pecados, pues hemos pasado porque hemos creído y hemos recibido la palabra, hemos pasado de la muerte a la vida. Esto lo dice el Señor ¿a quiénes? A unos judíos. Ahora si sube la página para arriba, por favor. Esa es la idea principal del mensaje esta mañana. ¿A quién le habla él? A los líderes judíos. Hay 4 características de los líderes judíos. Si baja más, por favor, que me cubre una. Hay 4 características. En este segmento estudiamos 3 cosas. La evidencia, creer y la vida eterna. Esas son las 3 cosas que habla de esto. Habla de la evidencia, de lo que él hizo anteriormente, levantar a aquel hombre. Solo Dios tiene ese poder. El creer, qué pasa cuando creemos, y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿A quién le habla? Le habla a los religiosos. 4 características de un religioso. El religioso escucha, pero no cree. No cree. Puede decir que lo cree, pero su estilo de vida niega que lo cree. El religioso estudia, pero no practica. Se sabe la palabra de Dios. La conoce, pero no la practica. ¿Y sabe para qué la estudia? Para condenar a los demás. Y en sí mismo se condena a sí mismo. Ese es un religioso. El que escucha, pero no escucha para creer y para hacer. El que estudia, pero no para practicar, sino para sacar el dedo y juzgar a los demás. El religioso está pendiente ¿de qué? De reglas, ritos y leyes. Eso es lo que él está pendiente. De reglas, ritos y leyes. Tiene que ser así, porque es así, porque tiene que ser así, y así lo hizo mi abuelita y así lo vamos a hacer toda la vida. El religioso, ¿qué es? Apariencia. Apariencia, apariencia, apariencia. Esas son las características de una persona religiosa. Y aunque nos guste o no nos guste, si hay algo de esto en nuestra vida, pues hay algo de religioso en nuestras vidas. Y debe ser algo que nos debemos despojar ya. ¿Por qué? Porque estos hombres estudiaban, escuchaban, tenían un montón de reglas y tenían la apariencia de ser santos, pero la verdad el Señor les llamó sepulcros abiertos. Arrepiéntense, generación de víboras. Eso no se lo dijo a los que estaban allá tomando cerveza, no, se lo dijo a la iglesia, generación de víboras, arrepiéntanse, sepulcros blanqueados. Fue fuerte, pero ¿por qué? Porque tenían pura apariencia, eran cuestiones de leyes y ritos, eran personas que estudiaban, no con el fin de practicar lo que estudiaban, sino para señalar a aquel, y escuchaban, no con un corazón para creer, pero con un corazón para decir que sabían algo. Otro interesante de este pasaje, que son 15 versículos, es que 11 veces se nombra la palabra Padre. 5 veces habla de juzgar, la palabra juzgar. Hijo 10 veces y escuchar 2 veces. So, la palabra Padre aparece 11 veces. En este pedacito, 11 veces se repite esa palabra. Hijo se repite 10 veces en este pedacito de Biblia. So, habla mucho del Padre, Hijo, pero también habla de escuchar y también habla de juzgar. Y estas son las partes principales de este estudio. Comienza diciendo, entonces, ahora que ya tenemos una idea del pasaje general, comienza diciendo, entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de reposo, que es el sábado. Creo que va a ser importante y creo que voy a dedicarle un estudio a hablar del descanso. Porque creo que incluso hay, como sabemos, que hay iglesias sabatistas que creen en la doctrina de que se tiene que descansar el día de sábado y punto. No hay otro día, no es el domingo, no es el viernes, es el sábado y tiene que ser así de una manera muy legalista incluso. Creo que la Biblia habla mucho sobre esto y creo que lo voy a cubrir en un estudio, en el próximo estudio.
para no dejarlo ahí pendiente. Empiezan a comenzar a acosarlo a Jesús por haber violado la regla del día del descanso. Es algo nuevo para ellos. Es algo totalmente nuevo de que se supone que tenían que estar descansando, no hacer nada. Y aunque ya habían casos donde David es uno de los más fuertes en el Antiguo Testamento, donde estaba agarrando espigas sus soldados y lo critican. Oye, ¿qué estás haciendo? Y el Señor le dice, no, está bien. O el día que David entra con sus valientes al templo. Pero eso lo vamos a estudiar. El versículo 17, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Los líderes religiosos le están diciendo al Señor, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Y lo empiezan a acosar. No dicen cómo lo están acosando, si es con una actitud o con palabra. Pero Jesús sí le da una respuesta. Le dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Siempre trabaja y yo también. En otra palabra, no por ser sábado, no por ser este día, voy a dejar de hacer la obra de Dios, lo que el Señor me mandó, y lo va a decir un poquito más adelante. En sí, quizás se puede pensar en Génesis, donde el Señor trabajó 6 días y descansó el séptimo, y dice, bueno, ahí el Padre no trabajó. Bueno, no hay un argumento muy fácil y muy bíblico donde desmantela eso rápidamente, pero hay que estudiar la Biblia, ¿ves? Amén. Y por eso estamos aquí, para estudiarla. Entonces los líderes judíos, versículo 18, entonces los líderes se esforzaron aún más por encontrar una forma de ¿qué? De matarlo. Wow. Llegaba hasta ese punto que querían matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual le hacía igual a Dios. Wow. Claro, hermano, esto no fue fácil. Yo estudiando esta palabra, yo me fui a la cama diciendo, esto no fue fácil. De que Jesús viniera y haya dicho, yo soy el Hijo de Dios. Eso no es fácil de recibirlo. No. ¿Cómo que eres el Hijo de Dios? A la verdad, uno de los estudiosos tiene que llamar a Jesús a medianoche para preguntarle, ¿eres tú el Hijo de Dios realmente? Esto no es algo nuevo. Si alguien me busca Filipenses 2, 3 y 8 en el versículo 6 específicamente, Él lo vuelve a decir. Él vuelve a hacer esta declaración que se hace igual al Hijo de Dios. Si usted lo busca en su Biblia, Filipenses 2, lo leemos rápidamente para hacer hincapié de que esta no es la única vez y hay otras ocasiones donde el Señor hace hincapié en esto. Capítulo 2, versículo 6. Aunque era Dios, dice el versículo 6, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aún siendo Dios, ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino no se aferró a algo que debería aferrarse y no se aferró a eso, sino que simplemente tomó ¿qué dice Filipenses 2? La posición o forma, adoptó la humilde posición de un esclavo, hermano. Y usted dirá, Pastor Omar, ¿para dónde va usted con todo esto, hermano? Yo voy con todo esto al versículo 24, que ahorita llegamos ahí. Entonces Jesús les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le muestra cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. El sanar a este hombre no fue nada, en otras palabras le está diciendo. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Versículo 21, pues así como el Padre da vida a los que resucitan a los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere.
Además, el versículo 22, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que le envió. Luego cae el versículo 24 y les digo la verdad, todo lo que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues han pasado de la muerte a la vida. Hermanos, este es el mensaje más poderoso que podemos recibir, las mejores noticias que podemos recibir. Estábamos destinados a un juicio. Estábamos destinados a que el Hijo nos juzgara por nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos destinados a eso. Y le aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios. Y lo que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y la ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y luego dice, y la ha dado autoridad. ¿Para qué? Para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo que todos que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Eso sucedió cuando Jesucristo murió. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Los que continuaron en su maldad, ¿para qué van a resucitar? Para sufrir el juicio. Va a haber un juicio de lo que muy poco se habla en la Biblia hoy en la iglesia. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que Dios me indica. Por tanto, mi juicio es justo porque yo acabo la voluntad de que me envió y no la mía. Una nota: Jesús es el juez que Dios asignó a este mundo para juzgar. Aquí encontramos vida eterna y sufrir por sus juicios. Esto es lo que pasa cuando alguien muere. Quien creyó y recibió a Jesucristo dice que tiene vida eterna. Aquel que no creyó, que no vivió conforme a la verdad, sufrirá el juicio final. Mientras tanto que este juicio llega, ¿y qué con nosotros? Hermanos, si Dios dio a su Hijo, si Dios entregó a su Hijo lo más valioso que tenía, ¿cuánto más no nos va a dar lo que necesitamos? Entonces, si Dios nos dio lo más valioso, ¿usted cree que Dios ahora dice, te salvé y ahora no puedo ver cómo te voy a suplir? Ahora no sé cómo te voy a cuidar, ahora no sé cómo te voy a... ¿Es que acaso el Señor tiene ese problema? No, si el Señor dio a su Hijo, estábamos destinados para un juicio donde íbamos a pasar un juicio eterno, íbamos a sufrir un juicio eterno. El Señor envía a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Pero pasa algo, Pastor Omar. Es que usted no me entiende, Pastor Omar. Ve que no tengo para esto y no tengo para lo otro y me duele aquí, me duele allá. Y mire cómo está esto aquí, y mire cómo está esto allá. Y mire esta lucha y mire esta prueba. ¿Qué es eso comparado a la vida eterna que usted tiene en Cristo Jesús? ¿Es que acaso Él lo adopta para luego tirarlo en la calle y dejarlo como un mendigo? De ninguna manera, dice la palabra en otro lugar. No, por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué sufrimos como sufrimos y andamos como andamos? Se los voy a decir, que no es porque Dios no tiene poder o habilidad para darnos un mejor estilo de vida. Es algo complejo, entiendo, porque está el pecado que reside en nosotros, está la vanagloria que recibe en nosotros, está la desobediencia en nuestras vidas todavía, está el yo que se opone a hacer las cosas de Dios y como consecuencia llevamos. Y está el proceso de crecimiento y de madurar y de aprender y de buscar de Dios, que no lo hacemos y andamos por la vida tropezando y tropezando y tropezando y llegamos al punto de creer que aquel que nos salvó, que nos dio vida eterna, aquel que envió a su Hijo, que se despojó de su gloria por ti y por mí, no tiene la habilidad o el poder de dar un mejor estilo de vida.
Llegamos a concluir esas cosas, pero no, a la verdad no somos discípulos de Él, entregados completamente, que buscamos su bien. Y luego pensamos o llegamos a la conclusión de que Dios no nos ama o que simplemente Él no tiene el poder para sostenernos. Y llegamos a pensar cosas erróneas después de que Él dio a su Hijo lo mejor, el rescate por ti y por mí. Que aún humanamente pensando en este pasaje, si usted entregaría a su Hijo por alguien más, y usted por la muerte de su hijo, ese otro muchacho o esa otra persona ahora tiene vida, es librado de ese mal, de esa enfermedad, como usted quiera verlo. Ahora cuando su hijo ya se murió y usted está con esa persona aquí y la persona le dice, oye, ¿me puedo quedar con los zapatos de él? No hay zapato para usted. Oye, tengo frío, ¿crees que me puede dar una cobijita, un suétito? No hay suéter para usted. Oiga, fíjese que tengo un poquito de hambre. No, mire, le voy a darle a mi hijo, pero no le voy a dar un plato de comida. Es ilógico pensar así. Pero pensamos así y llegamos a conclusiones por la vida de que, bueno, tenemos la vida eterna, pero ¿qué es eso? Si mira el gran problema que tengo. No, lo que tú no has visto, el gran problema que tenías, que era un infierno, pasar el resto de tu existencia en un infierno. Eso sí era un problema. Lo que estamos pasando en este mundo ahorita no es nada comparado a una eternidad de sufrimiento en el juicio final. Hermanos, va a venir un juicio. Y muchos vamos a resucitar y algunos vamos a gozar de la vida eterna y otros vamos a resucitar para pararnos al frente del trono y decir, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿No lo creíste? Sáquenlo de aquí. Y ahí viene el juicio con esa persona. Nosotros somos bendecidos de que se nos ha dado, nuestros ojos se nos han alumbrado y podemos entender esto. Ciertamente ahora tenemos que ir a declarar esta buena noticia de que viene un juicio, pero que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para darnos esa vida eterna. Ahora debemos ir a compartir esta buena noticia a todos aquellos que los que lo han escuchado y los que no la han dejado de escuchar también. Con todo énfasis. Una de las razones que yo decía, ¿por qué es que se nos olvida la vida eterna? Es porque estamos pero tan arraigados a esta tierra, tan pegados a esta tierra, que no podemos ver la eternidad ni las cosas eternas. No vivimos a la luz del mundo espiritual. A uno como de pastor, a uno le toca quizá vivir un poco más, porque uno ve continuamente gente con problemas espirituales serios. Y uno es consciente del mundo espiritual y dice, wow, no, que el mundo espiritual está pero bien activo. Ahorita está saliendo una droga allá afuera que le llaman la H. No sé si la conocen. Es una porquería de droga. Pero acaba a la persona así en 2 patadas. A jóvenes. Los destruye totalmente. Y luego vienen a ser poseídos, literalmente, estos jóvenes, destruyéndolos. Y uno quizá a veces, como uno vive en este mundo espiritual, uno dice, wow, ¿cómo el enemigo no descansa para nada? Estamos hoy aquí a la luz de una eternidad. ¿Y qué estamos haciendo con el gran regalo que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo que Él nos dio? Nos dio vida eterna, hermanos, pero no para que nosotros simplemente nos enfoquemos nosotros. Nos dio vida eterna para que compartamos este mensaje. La vida, a la verdad, es muy corta. Hoy estamos y mañana no. La vida es muy corta. Compartamos el mensaje de la buena noticia. Vivamos como que si realmente fuera nueva buena noticia. Y que este juicio, ya nosotros no vamos a sufrirlo gracias a su misericordia. Y que cuando resucitemos, vamos a resucitar a la vida eterna en Cristo Jesús. Que ya no vamos a ser juzgados ni condenados por nuestro pecado, por gracia a lo que Él hizo. Pero que mientras estamos en este mundo podamos vivir compartiendo las buenas noticias de este juicio de que el Señor nos habla.
Aquí Juan nos da la evidencia. La evidencia es como Jesús una y otra vez hizo 14, no milagros, señales. Esta es otra señal de que Él es el Hijo de Dios. Y la gente sigue rehusando a no creer en todas las señales que Él hizo y que está haciendo. Luego nos llama a creer. Dice, creen, ve la evidencia, ve lo que está haciendo. Nos llama a creer y luego nos llama a vivir conforme a la vida eterna, que son los 3 puntos que están al principio de la página. Si por favor lo baja otra vez, lo sube. Todo hasta arriba. Son los 3 puntos que nos llama a mirar. Juan nos llama a mirar 3 cosas. Mira la evidencia. Mira el amor de Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Mira lo que Dios está haciendo por el mundo. Mira la evidencia. Luego Juan nos dice, cree que Él es el Hijo de Dios. Recíbelo. No dudes, vívelo. Luego nos dice, camina o vive la vida eterna que Cristo Jesús te ha dado por medio de su Hijo y su Padre. Este pedacito que lo leí yo es bien doctrinal y tiene bastante teología. Lo hemos desmenuzado con el fin de entender de que Dios nos ha dado vida eterna y que debemos vivir a la luz de esa vida eterna. No como religiosos que escuchen y no creen, que estudian y no practican, que tienen reglas, ritos y leyes y que tienen tan llenos de apariencia. No, Dios nos llama a hacer lo opuesto. A escuchar para creer, a estudiar para compartir, a no tener ritos, sino que tener amor por los quebrantados, los necesitados, y no tener apariencia, sino más tomar forma de siervo y ir y hacer lo que Él hizo, así como Él lo hizo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no ser esos líderes religiosos, sino creer que Jesucristo es igual a Dios, Hijo de Dios, quien vino a darnos vida eterna. La próxima semana, el próximo estudio, vamos a estudiar sobre el sábado, el día de descanso. ¿Qué dice la palabra sobre el día de descanso? Ahí donde estás, ¿qué tal si oramos, Padre?